Bien, bueno, entonces, nosotros ya habíamos hablado un poco de lo que se trataba, ¿no es cierto?, el contrato laboral, ¿sí? Habíamos hablado de las características principales o particulares que tenía ese contrato, que es un contrato que tiende a permanecer en el tiempo, es que es un contrato ínvito personae, que una de las obligaciones principales del empleador es hacer el pago de los salarios. En contraprestación, el trabajador pone su fuerza laborativa a disposición de ese empleador, ¿sí? Teníamos que la intención del contrato laboral en general es, como les decía, de perdurar en el tiempo. Entonces, en la mayoría de los casos hablamos de contratos por tiempo indeterminado, salvo, ¿no es cierto?, las modalidades de contrato particulares, que un poco hablamos de los contratos a plazo fijo, los contratos a temporada, que por la actividad o por el trabajo que se va a ofrecer tienen alguna característica distinta, pero muchas de las sanciones de la ley de contrato de trabajo están relacionadas con cuando no está bien hecho, justamente un contrato de otra naturaleza, como un contrato a plazo fijo, no hay los preavisos que correspondan y demás. Siempre la norma dice, bueno, si esto me da dudas, voy a entender que es un contrato por tiempo indeterminado, ¿sí? Después, ¿qué más hablamos? Hablamos de las vicisitudes de este contrato, habíamos hablado, ¿no es cierto?, de qué pasaba cuando el trabajador se enfermaba, en la enfermedad inculpable, qué tiempo tenía este trabajador eh, de pagos de salarios mientras se encuentra de carpeta médica, ¿sí? Cuáles son los tiempos de reservas de puesto, ¿no? Hablamos también del régimen especial que tienen las mujeres y los niños dentro de las relaciones laborales. Bueno, entonces ya tenemos como una base ya súper importante, ya sabemos qué pasa mientras estamos trabajando, ya sabemos qué vicisitudes nos pueden encontrar, podemos hablar de suspensiones, podemos hablar de las enfermedades, como ya lo dijimos. Y ahora nos toca ver, digamos, la sanción más grave, si se quiere, o una de las maneras por las cuales vamos a romper esta relación, que va a ser justamente con el distracto, con la extinción de este contrato laboral. ¿Quedó alguna duda de todo lo que hemos visto en las clases anteriores? Bien, bueno, entonces nos metemos de lleno en la cuestión de el despido. Es despido, extinción, desvinculación, distracto, cualquiera de todos estos términos, nos referimos justamente a esta ruptura de esta relación de trabajo, ¿bien? Y acá tenemos que va a ser esta declaración, que va a ser de una o de la otra parte, que dispone justamente la resolución de este contrato, sea o no con justa causa. Entonces después nos veremos qué nos pasa cuando es con causa, y ya veremos qué pasa cuando es sin causa, pero en cualquiera de las dos maneras sigue siendo una resolución del contrato, constituyendo un acto jurídico que va a ser unilateral, porque va a ser o del empleador o del trabajador, que produce efectos inmediatos o en el plazo fijado por la ley, cuando hubiera existido el preaviso, surtiendo efectos desde que su comunicación es recibida por la otra parte. No se requiere que lo haga de manera personal, sino que se le dé la posibilidad de conocerla sin que se requiera una aceptación. Es decir, yo te despido y no necesito que vos me contestes, bueno, muchas gracias. O sea, es una comunicación recepticia y ya está, ¿sí? Siempre se tiene que notificar justamente esta decisión de romper esta relación laboral. ¿Cómo podemos finalizar nosotros el contrato? Bueno, lo podemos hacer de distintas maneras. Puede ser por voluntad del empleador, y acá nos paramos en un despido con o sin causa. Podemos hablar de extinciones por causas ajenas a la voluntad de las partes, una causa de fuerza mayor, faltas o disminuciones del trabajo, quiebra, concurso o muertes del empleador, incapacidades del trabajador, inhabilitación del trabajador, jubilación o muerte del trabajador. Son todas cuestiones que son ajenas a las voluntades de las partes, pero que también terminan en la ruptura del contrato. Puedo tener extinción por voluntad del trabajador ante una renuncia, la situación de un despido indirecto o un abandono de trabajo, ¿sí? O una extinción por voluntad de ambas partes, que es decir, aquí nos ponemos de acuerdo para dar un vencimiento a este contrato, ¿no es cierto?
porque ya se venció el plazo, porque se cumplió el objetivo, porque se finalizó la obra o porque simplemente nos pusimos de acuerdo, ¿sí? En estos de los retiros voluntarios y demás cuestiones, en donde las empresas los invitan a sus empleados a decir, bueno, el que cumple con determinadas características, a lo mejor se puede acoger a esto y retirarse. Y así no hablamos de un despido propiamente dicho, sino que, bueno, justamente accede a esto de voluntad de partes. De todas estas formas, ¿sí? Vamos a extinguir el contrato laboral. Dentro de lo que puede existir en esto de vamos a extinguir esta relación laboral, existe la figura del preaviso. ¿Sí? Eh, para aquellos que estuvieron en el taller, hablamos del preaviso, porque uno de los casos prácticos habla está relacionado justamente con este tema. Y el preaviso viene a ser esto de un aviso previo que se concede a cada una de las partes para avisarle a la otra que yo quiero y tengo la intención de extinguir esta relación de trabajo. ¿Bien? Y acá tenemos los plazos que corren tanto para el trabajador como para el empleador. El empleador, en un despido sin invocar causa, le debe conceder al trabajador el preaviso de la siguiente manera: 15 días durante un periodo de prueba, o sea, los primeros 3 meses del contrato. Esto quedó con la ley anterior. Ahora, ¿qué plazo tenemos de periodo de prueba? Bien, de 6 meses. Y después se puede ir incorporando y se puede ir ampliando, muy bien, de a 8 a 12 meses, según el tipo de empresa. Cuando es una empresa más pequeña o tiene menos empleados, el periodo de prueba se puede extender mucho más, inclusive hasta los 12 meses, ¿sí? En estándar van a ser 6. Entonces, y dependiendo de la cantidad de empleados, se puede ir ampliando, ¿bien? Entonces, si yo quisiera desvincular a un trabajador dentro de su periodo de prueba, yo debería preavisar dentro de los 15 días previos a la fecha del distracto. Un mes cuando el trabajador tiene menos de 5 años de antigüedad, 2 meses si el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad. El trabajador también tiene la obligación de preavisar si va a decidir romper esta relación laboral a través de la renuncia. Debería darle al empleador 15 días de aviso previo. En la realidad de la milanesa, esto nunca se da. Es muy raro, muy, muy raro que una empresa preavise a su trabajador un mes o 2 meses antes de que lo van a despedir. ¿Cuál es la intención de la norma acá? Era decir, bueno, lo poníamos de preaviso al trabajador con la intención de permitirle, inclusive ya estaba esa flexibilidad en su jornada laboral, de que si el trabajador tiene que ir presentarse en otro trabajo, salir a buscar trabajo, en ese periodo en el que estamos del preaviso, el empleador está obligado a otorgarle ese permiso para que el trabajador pueda ir a una entrevista de trabajo y tratar de conseguir otro lugar para no quedarse sin nada. Y si no, y si el preaviso no se da, la ley que dice, bueno, como usted no preavisó, debe pagar, ¿no es cierto?, las indemnizaciones correspondientes por la falta del preaviso, ¿sí? Y se abonará según qué, cuánto serían los preavisos según las antigüedades que tenemos marcadas aquí. ¿Cuáles son las indemnizaciones previstas por la falta de un preaviso? Bien, efectivamente va a depender justamente de la antigüedad, ¿sí? Le voy a pagar básicamente de multa la cantidad de meses que le tendré que haber dado yo de preaviso. Entonces, si yo tengo un trabajador con menos de 5 años de antigüedad, le voy a pagar la indemnización más, un mes más, eh, de falta de preaviso, 2 meses más, cuando el trabajador tiene más de 5 años, ¿sí? Y si hubiera estado en el periodo de prueba, en el periodo de prueba no se abonan indemnizaciones, ¿bien?
Eh, pero sí podríamos hablar de los 15 días, estos, si se van a pagar estos 15 días de la falta del preaviso, pero no se abonan indemnizaciones por despido, pero sí podríamos reclamar esta indemnización de la falta del preaviso, que van a ser solamente 15 días. ¿Bien? Después, la indemnización sustitutiva e integración del mes, la indemnización sustitutiva del preaviso, me imagino que eso es lo que vos me estás diciendo, e integración del mes, eso se paga siempre. O sea, la integración del mes de despido se va a pagar si es sin causa, y después tiene la liquidación final, que es lo que se abona siempre. ¿Sí? Entonces, cuidado con los términos que no se nos mezclen. ¿Está? Entonces, esa era la idea cuando se planteó la cuestión del preaviso. Hoy ya directamente se paga la indemnización y ya está. ¿Sí? El trabajador también tiene esos 15 días. Cuando el trabajador renuncia de manera intempestiva, el empleador tiene la facultad, si quisiera, ¿no es cierto?, de hacer el descuento de estos 15 días dentro de las liquidaciones finales por la falta del preaviso. Normalmente no se da, pero si el empleador lo hiciera, no estaría contrario a la norma. ¿Sí? Bien, y ahora ya nos paramos directamente en la situación del despido. Yo ya te preavisé o decido como empleador pagar directamente la indemnización por la falta del preaviso y le digo muchas gracias por todo y hasta acá llegó el amor en esta relación. ¿De qué se trata entonces el despido? El despido básicamente es esta extinción de este contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. Y puede ser de dos maneras. El despido directo, que es aquel que ejerce el empleador, y va a poder ser sin causa, 245, que me indica las indemnizaciones, o con justa causa, es el 243 de la Ley de Contrato de Trabajo. Dos artículos que tienen que manejar muy bien. Cuando el despido o esta ruptura se da de manera indirecta es cuando lo hace el trabajador, y ahí nos paramos en el 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo cual, 243, 245, 246 y 247, que es la indemnización reducida del 245, son artículos que ustedes tienen que manejar bien, que tienen que conocer. No es para que se lo sepan de memoria, pero que tienen que conocer. ¿Sí? Entonces, despido directo con o sin causa, despido indirecto 246, que eso es cuando se coloca en situación de despido el trabajador. Acá ya nos paramos en, las indemnizaciones que vamos a empezar a pagar cuando nosotros tengamos un despido incausado. Bien, vamos a empezar con la integración del mes de despido. Cuando la extinción del contrato de trabajo dispuesto por el empleador se produzca sin preaviso y en fecha que no coincida con el último día del mes, la indemnización sustitutiva debido al trabajador se integrará con una suma igual a los salarios de los días que faltan hasta la terminación del mes de despido. Imagínense ustedes que si me desvinculan hoy, que es 12, ¿qué fecha es hoy? 12 de noviembre, se hace efectivo a partir de ese momento. Bueno, a mí me van a tener que pagar del 13 al 30 como si yo hubiera trabajado hasta final de mes. ¿Sí? Entonces, eso es, por supuesto que me van a pagar los días trabajados, eso va dentro de la liquidación final, ¿sí? Y la integración del mes de despido es un rubro indemnizatorio en donde me van a pagar los días que faltan hasta haber completado el mes. La manera más prolija de hacerlo para no pagar integración del mes de despido sería en todo caso desvincular a este trabajador a fin del mes. Pero bueno, cuando no se puede esperar o cuando el despido ya está planteado, se pagan estas indemnización de la integración del mes de despido. Cuando tengo un despido incausado, ¿sí? Esto es 233 de la ley. El 92 bis nos dice que no corresponde si se trata de un contrato de trabajo que se extingue dentro del periodo de prueba. Ustedes saben que dentro del periodo de prueba no se pagan indemnizaciones por despido, ninguna indemnización por el despido, ni integración del medio de despido, ni antigüedad, ni nada, salvo podríamos reclamar, ya lo habíamos hablado, la cuestión de la falta del preaviso. Nada más. Fuera de eso, no se reclama más nada.
Por supuesto que proceden ambos, porque son rubros indemnizatorios distintos, ¿sí? Tenés al trabajador, vos cuando lo desvinculás, ¿sí? Síganme acá, préstenme atención. Ustedes cuando van a desvincular a un trabajador, ¿sí? Ustedes tienen que pensar en si va a ser con causa o va a ser sin causa. De cualquiera de las dos maneras, cuando yo despido a un trabajador con o sin causa, va a haber rubros que yo voy a pagar siempre. ¿Cuáles van a ser esos rubros que voy a pagar siempre? Por supuesto que la liquidación final. ¿Qué es la liquidación final? Es los días efectivamente trabajados por ese trabajador desde que comenzó el mes hasta que yo lo despido. Entonces, los días efectivamente trabajados, SAC y vacaciones proporcionales. Eso se paga siempre, con causa, sin causa. ¿Sí? Después tenemos las indemnizaciones a causa del despido. Y acá entra en juego cuando ya sí es un despido con causa o un despido sin causa. Cuando es un despido con causa, no se abonan indemnizaciones porque es un despido con causa. O sea que yo qué indemnización voy a pagar. ¿Sí? Pero sí puedo pagar, por ejemplo, la falta del preaviso. Esa indemnización sí se pagaría, por ejemplo. ¿Sí? En un despido sin causa, ahí ya tengo que pagar todos los rubros. Tengo que pagar integración del mes de despido, falta de preaviso y antigüedad del 245. ¿Estamos? Cuando el despido se da en un periodo a prueba, ¿sí? En ese caso, en el periodo de prueba no se abonan indemnizaciones, salvo, ¿no es cierto?, la cuestión del preaviso. Fuera de eso, no se abona ningún tipo de indemnización. Sí se debe siempre la liquidación final, que es, en todos los casos, los días efectivamente trabajados, SAC y vacaciones proporcionales. ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta acá? Bien. Son cosas distintas, ¿sí? Las liquidaciones finales que yo las pago siempre a las indemnizaciones cuando tengo un despido de una naturaleza o de la otra, ¿está? Entonces no mezclen lo que es una liquidación final con un concepto indemnizatorio que me generaría, ¿no es cierto?, una disolución de esta relación laboral. ¿Está? Bien. Y acá nos vamos a meter en los famosos topes y Bisotti. ¿Sí? Acá ya entramos en el fallo Bisotti. Yo se los voy a explicar, eh, se los voy a explicar como estaba antes de la norma, que era el primero, el segundo párrafo y Bisotti. Y después ustedes van a ver que hoy, después de la reforma de la ley bases, el 245 quedó modificado y pasó a tener Bisotti como parte del articulado. ¿Sí? Antes no estaba en el 245 y uno tenía que traer la jurisprudencia de Bisotti para poder aplicar estas cuestiones de los topes. Hoy, post ley bases, todo lo que tenía que ver con el fallo Bisotti quedó incorporado al articulado de la norma. ¿Sí? Hoy es un párrafo más en el 245. ¿Bien? Bien. Eh, entonces, esos son lo que usted tiene que tener presente. Lo vamos a ver porque es más fácil entenderlo así. Y ustedes van a ver que cuando ya comprendan de qué se trataba Bisotti y todo, cuando van a leer el 245 actualizado, van a decir, claro, es lo mismo. Porque es lo mismo, lo único que han hecho es tomar Bisotti y lo han agregado en el 245. Lo maquillaron un poquito y salió con fritas. ¿Bien? Bueno, 245. Bien. Un despido indirecto, ¿qué es un despido indirecto? Primero quiero saber si tenemos claro qué es un despido indirecto. ¿Por injurias de quién?
Bueno, ahí va. Entre todos estamos armando un concepto. Un despido indirecto, ¿sí? El despido indirecto es cuando el trabajador se da por desvinculado, ¿sí? ¿Por qué? A causa, ¿no es cierto?, de una injuria por parte de su empleador. No me deja entrar, no me paga los salarios, no me tenía en blanco, no sé. Lo que se le ocurra a ustedes que configure una injuria grave para el trabajador que lo obligue a colocarse en situación de despido indirecto y vos que siempre pones vos en las notificaciones es por su exclusiva culpa yo me coloco en situación de despido, es decir, yo me doy por despedido por tu causa, ¿sí? Es tu culpa que yo me tenga que dar por despedido. Y ahí se genera lo que se llama la injuria laboral, ¿sí? Entonces, el trabajador que hace en ese caso denuncia esa relación laboral y se coloca en situación de despido indirecto. La empresa va a recibir la notificación y le va a decir, ajá, muy bien, muchas gracias, y el trabajador se va a tener que ir a tribunales a poder reclamar su indemnización, ¿sí? ¿Qué rubros va a reclamar? Por supuesto que el 245, ¿sí? Va a pedir las indemnizaciones como si ese despido hubiera sido sin causa, ¿sí? Entonces yo voy a ir a pedir todo. Tenés despidos agravados como cuando se despide a una mujer embarazada entre los periodos previstos. Tenemos indemnizaciones cuando agravadas cuando el trabajador está relacionado con actividades gremiales. Tenemos cuando los despidos son discriminatorios. Ahí se engrosan las indemnizaciones del 245 según lo que corresponda, así como también se disminuyen cuando se dan en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando es por falta o disminución del trabajo, todas esas cuestiones, a veces las indemnizaciones se disminuyen, ¿sí? Pero siempre la base es el 245, que es lo ideal. Y después tenemos los distintos rubros o otras indemnizaciones que podrían darse en casos en particular. ¿Bien? Eh, Por ejemplo, si volviera de una carpeta médica y no le dieran las tareas, vos por supuesto que siempre tenés que intimar a tu empleador para que te diga qué vas a hacer, si vas a seguir, si te van a buscar las tareas y si no, y si esa falta de respuesta subsiste, ahí sí vos ya no podés estar esperando toda la vida que el empleador decida qué hacer con vos y ahí sí vos después notificás de que te das por despedido por su exclusiva culpa y te vas a reclamar las indemnizaciones del 245, ¿sí? Es eso la denuncia, digamos, que hace el trabajador. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta acá? Eh, una vez que vos te das por despedido, te das por despedido. Chao. O sea, no hay chance de volver, salvo... eh, ah, sí, había eso de no poder volver al lugar de trabajo, sí, es por el despido discriminatorio, porque si no queda medio confuso. En los despidos discriminatorios, antes, una de las sanciones ante un despido discriminatorio era decir, che, devolverle el puesto de trabajo a este trabajador. Hoy ya esa sanción no es viable y directamente se van a ir por la indemnización y nada más. ¿Sí? Efectivamente, pero eso es cuando se da un despido discriminatorio, no darle tareas, depende cómo lo tomen y depende cómo esté planteado, no darle las tareas a un trabajador después que vuelva a una carpeta médica no siempre es discriminatorio, depende de la situación y el contexto en el que se dé, ¿sí? Hay que verlo. Pero imagínense que a lo mejor porque vino con una discapacidad o porque ya no me sirve o que va a faltar mucho y yo lo puedo encuadrar por ahí, podría ser, ¿sí? Eh, pero bueno, depende. ¿Bien? Sí, hay que ver cómo lo maneja la Corte. No sé si ya habrá algún fallo, creo que todavía no, que haya llegado hasta esa instancia de ver cómo van a, y más ahora que viene haciendo mucho ruido las reformas laborales que se vienen. No sé cómo se va a tratar esta cuestión de los despidos discriminatorios, pero bueno, habrá que esperar, habrá que ver de cómo se para la Corte en estos fallos, en estos casos particulares. Todavía la ley base es nueva, es bastante nueva, entonces hay que esperar un poquito más para saber para qué lado la van a tomar o cómo la van a interpretar en muchos casos, ¿no? Sí se sabe, por ejemplo, que ya hay fallos de cámaras en donde la falta de las multas por no registrar la relación laboral
que antes engrosaba mucho las planillas, hoy, como quedó derogado, ¿qué se hace? Bueno, se le da a los trabajadores una indemnización por daños y perjuicios por no haber estado correctamente registrado. Entonces, se le van como tratando de dar una vuelta para que el trabajador tampoco se vea perjudicado. Entonces, bueno, hay que ir viendo cómo se va asentando y cómo se va marcando, ¿no es cierto?, la aplicación de esta ley. ¿Sí? Bueno, entonces, no se aplicó por vía civil, se aplicó en laboral. Fue la aplicación de los daños y perjuicios, lo aplicaron en sede laboral. Así que se va a ir marcando ahí un caminito, hay que ver después cómo sigue. ¿Sí? Bueno, entonces, 245. En los casos de despidos, cuando es sin causa, ¿sí? Habiendo medido preaviso o no, el empleador deberá abonar a su trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. O sea, si yo tengo un trabajador de 7 años de antigüedad, ¿cuántos salarios les voy a pagar de indemnización? 100. Muy bien. Si yo tengo un trabajador que tiene 9 años y 6 meses de antigüedad, ¿cuántos salarios le voy a pagar? Bien. Si yo tengo un trabajador con 10 años y 2 meses, ¿cuántos salarios le voy a pagar? Bien. Ahí está. Después no me pregunte, ¿y qué fracción más de 3 meses? Porque después viene y pregunta y me dice, pero lo explicamos en clase, lo vimos, dimos el ejemplo. Estamos, ¿no? Entonces, un año, o sea, un salario por cada año que ha estado el trabajador prestando servicios o fracción mayor a 3 meses. ¿Sí? Eso es la vara general. Ahora, ¿cómo elijo? En el límite, si son 3 meses, entra otro año o tiene que ser 4. Tiene que ser solo la antigüedad en laboral se cuenta a mes calendario digamos, a mes aniversario del trabajador, ¿sí? Entonces, si el trabajador entró un 12 de noviembre del 25, yo los 12 de noviembre cumple aniversario y es esa fecha que yo tomo para saber si son más o menos 3 meses. Si son 3 meses justos, no, ¿sí? Son más de 3 meses, entonces 3 meses y un día, ya pago 4. ¿Sí? Si no, me quedo con la antigüedad que tiene, ¿está? Pero siempre se mide por fecha de aniversario de ese trabajador, ¿sí? No es por año calendario, sino por año aniversario de cada uno de los trabajadores, por eso es importante saber la fecha exacta de ingreso de ese trabajador, ¿sí? Bien. Eh, Ahora, ya sabemos cuál es el primer requisito. Entonces, un salario por año o fracción mayor a 3 meses. Bueno, pero ¿qué salario voy a pagar? Bueno, el salario que yo voy a pagar va a ser la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Ese es el salario que yo tengo que salir a buscar. La mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya tenido ese trabajador en general en el último año. ¿Sí? Yo busco en el último año cuál ha sido la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y ahí encuentro yo mi base de cálculo para saber cuánto le voy a pagar por cada uno de esos años de servicio. ¿Sí? El rubro habitualidad, por ejemplo, hay un fallo acá Córdoba que era de Salto 96, que hoy todo el mundo lo conoce como tarjeta naranja, que el nombre social era Salto 96, en donde se determinó que la habitualidad, por ejemplo, era, si yo tengo un trabajador que hace horas extra de manera esporádica, ¿sí? Hace un mes sí, 2 meses no, otro mes sí, un mes no, entonces ese rubro, por ejemplo, horas extra, no viene a ser habitual, porque está en algunos salarios sí, en algunos salarios no. Entonces yo no voy a computar ese salario más alto porque no comprendería este requisito de ser normal y habitual. Pero dice este fallo que si este rubro, horas extras, se repite de manera seguida en los últimos 6 meses,
yo puedo considerarlo un rubro habitual, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si un trabajador me hizo durante 8 meses seguidos horas extra, yo sí podría decir, este salario con 10 horas extra es el más alto, lo voy a usar de base de cálculo. ¿Por qué? Y porque ya se entiende que ese rubro entró dentro de la habitualidad, por lo menos lo que dice la jurisprudencia. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Bueno, cuando es por jornada, depende, depende cómo se le pague al trabajador, se computa si son de a 15 días la jornada, han sido, o son jornaleros, o si son de a quincenas, también es más o menos lo mismo, es la mejor quincena de los últimos 6 meses, una cosa así, el cálculo que se hace según qué tipo de jornada tenga, o de qué tipo de salario tenga, si no es mensual. ¿Sí? Eso después véanlo, ustedes lo tienen ahí en la norma, está aclarado cómo se hace cuando, como en general son las excepciones, la mayoría trabajan mensualizado, pero cuando son rubros así de cada quincenales o jornaleros, también ahí la norma explica más o menos cómo es la base de cálculo para saber cuál va a ser la remuneración que yo voy a usar de base. ¿Sí? Bien, entonces, ya tengo el número, ya sé cuántos años tengo que pagar, o sea, cuántos salarios voy a saber que voy a tener que pagar, voy a tener que pagar 7 salarios porque este trabajador tiene 7 años de antigüedad y 2 meses. Fantástico. 7 salarios. Ya sé cuál es el salario, la mejor remuneración mensual normal y habitual que tuve este trabajador en este último año. ¿Bien? Eh, y después la norma arrancó diciendo, bueno, te dice que si esta remuneración mensual normal y habitual no podía exceder las 3 veces el salario promedio de las remuneraciones previstas en el convenio colectivo aplicable al trabajador al momento del disparo. Y acá arrancó el famoso tope. ¿Sí? Entonces, esta remuneración que yo voy a elegir de base para mi indemnización del 245 te dice no puede ser 3 veces más que el salario promedio de las remuneraciones del convenio. ¿Dónde encuentro esa información? Bueno, según el rubro del trabajador que tenga, siempre está publicado cuál es el número de estas remuneraciones promedio. ¿Qué hacen ahí? Calculan todas las distintas las distintas tareas y los distintos salarios que se paga por jerarquías en ese convenio colectivo, lo que se tenga previsto, y calculan justamente cuál es ese promedio de remuneración de ese convenio colectivo. Y esa información está publicada, es pública, no sé, para los empleados de la fábrica, para los que la UOCRA, por ejemplo, todas esas cosas, ustedes buscan el convenio y en alguna parte en alguna parte tiene que estar publicado esto de el promedio de las remuneraciones previstas. Entonces decís, bueno, a ver, este trabajador tiene un salario de 1 millón de pesos, ¿sí? Imagínense ustedes que el salario promedio son 500.000 pesos. Entonces decís, bueno, 3 veces el salario promedio y te da 1,5 millones. Entonces decís, bueno, ¿excede el tope? No, listo, ya está. Aplico el salario que me corresponde, o sea, a este trabajador que le voy a aplicar 1 millón de pesos. Imagínense usted que es un gerente de empresa y el salario que percibe este trabajador era de, no sé, 2,5 millones. Y el salario promedio era 1,5 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el salario promedio eran 500.000 pesos. 3 veces el salario promedio, 1,5 millones. ¿Me siguen hasta acá con el ejemplo? Bien, entonces, si yo tengo este gerente que ganaba 2,5 millones, pero me excede las 3 veces el salario promedio, que era 1,5 millones, ¿qué salario le voy a tener que computar yo para pagarle a este gerente? Y bueno, el del tope, o sea que yo le voy a calcular su antigüedad basado en el promedio, ¿no es cierto?, de las remuneraciones, es decir, el 1,5 millones. ¿Sí? Eso tendría que ser mi base de cálculo cuando excedía este tope. ¿Sí?
Y fue por esta aplicación de este tope que llegamos al famoso fallo Bisotti. ¿Sí? Justamente se dio la situación de, era un gerente, no me acuerdo de qué empresa, ya porque yo no me acuerdo de los pormenores del fallo, pero cuando le aplicaron el tope dijeron, usted gana más de las 3 veces promedio de las remuneraciones del convenio, le bajaron la indemnización y terminó el fallo en la corte. Y el trabajador diciendo, me están confiscando básicamente mis derechos, es injusto este tope porque es demasiado alta la diferencia entre lo que me debería corresponder y el tope que me están aplicando. Entonces apareció Bisotti. ¿Bien? ¿Qué se hizo en este caso? Se declaró la inconstitucionalidad de este tope indemnizatorio porque no era justo, no era equitativo, no era razonable con la real remuneración del trabajador, en este caso del señor Bisotti, ¿bien? Y el porcentaje de reducción que se podía aplicar, dijo la Corte, solo puede alcanzar el 33% de reducción. Es decir, que yo al trabajador siempre le voy a tener que pagar, aplicando el tope, por lo menos el 66% de esa indemnización, porque por arriba del 33%, dijo la Corte, iba a ser confiscatorio, ¿no es cierto?, el porcentaje que yo descontaba de ese trabajador a esa indemnización. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver con un ejemplo súper de números chiquitos, pero para que se entienda. Tengo un trabajador con una mejor remuneración mensual normal y habitual, 25.000 pesos. Imagínense que esto tiene 10 años para atrás. Hoy con 25.000 pesos, ¿qué te compras? 2 coca, un fernet y un sanguchito. Eh, Imagínense usted entonces que el salario de este trabajador base para mi indemnización era 25.000 pesos. El promedio del convenio me da 5.000. O sea que yo tengo las 3 veces los 5.000, tengo, ¿cuánto? 5, 10, 15. Tengo 15 para cálculo, ¿no es cierto? Indemnizatorio, porque los 25 me exceden las 3 veces. Listo. ¿Cuántos años de antigüedad tengo? 15 años de antigüedad. ¿Cuánto le hubiera correspondido sin topes? Es decir, el 25 por 15, 375.000 pesos. ¿Está claro hasta acá? ¿Me vienen siguiendo? Yo sin aplicar ningún tope hubiera hecho 25 por 7, perdón, 25 por 15, 375. ¿Está? Bien. Bueno, dijimos recién, che, 25 es más alto que el promedio del convenio. Si el promedio del convenio son 15.000, es mucho más alto. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho yo? Haber aplicado el tope, ¿sí? Del segundo párrafo, el 245. Entonces, en ese caso, ¿qué hubiera tenido que hacer yo? Tendría que haber considerado la remuneración para el cálculo, los 15.000, ¿sí? Entonces, el sueldo del convenio se transformó en 15.000 y yo a este trabajador por 15 años de servicio le hubiera tenido que pagar 225.000 pesos, ¿sí? Esta reducción entre los 375 sin tope y los 225 con tope, vean ustedes que es más de un 33% de diferencia, ¿sí? Entonces, ahí entra en juego Bisotti. ¿Qué dice Bisotti? Si la remuneración del trabajador es de 25, solo voy a poder reducir un 33% de estos 25. Es decir, que yo podría reducirle 8.250 pesos a este salario. ¿De cuánto me va a quedar la base? Ya la nueva base, vean qué cambio, pasó a ser 16.750, por arriba de los 15.000 que me daba el tope. Bien. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar a este trabajador? 251.250, son 16.750 por 15, ¿sí? Que equivale al 67, acá es el 66% de la indemnización, ¿sí? De esta indemnización. ¿Se entiende? Yo al trabajador siempre le tengo que pagar más, ¿no es cierto? O sea, el tope nunca puede ser mayor a un 33%, al trabajador siempre le tengo que pagar por lo menos, ¿no es cierto? Este 67%
Sí, el 67% de la indemnización. ¿Sí? El tope nunca puede superar esta matemática de Bisotti. ¿Sí? Entonces, cuando entra en juego, ustedes tienen que ver si la quita en ese tope es o no es más de un 33% para ver si le aplico Bisotti o aplico tope o no aplico nada. ¿Se entendió? Efectivamente, si no supera el tope, chao, ni me fijo, ni siquiera entro a ver si, o sea, nada, si el salario es mucho menos que el tope, chao, se paga con el salario que corresponda y nada más. ¿Estamos? Bueno, no quiero después que no hay que nunca entendí Bisotti porque no, porque lo acabamos de ver y recontra ve, lo hemos visto con números recontra chiquitos para que se entienda. ¿Está? ¿Quedó claro, no? Como les dije recién, eh, esto, ahora Bisotti, está incorporado en el 245, así que ustedes cuando vayan a ver el 245 post modificación de la ley bases, lo van a encontrar como un párrafo más del 245. ¿Sí? Bien. La presentación después yo se las mando para que la tengan de referencia. ¿Sí? Bien. Bueno, bueno. Habiendo quedado claro la cuestión del despido, llegamos a otra situación de distracto y en este caso es la renuncia. Es el trabajador el que dice basta de estas cadenas opresoras, me voy. Eh, en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, la renuncia va a ser este negocio jurídico que es unilateral, que es derogatorio de esta norma constitutiva, de esta relación de trabajo, que cuando se manifiesta o se expresa mediante una declaración, va dirigida a una persona determinada, individual o colectiva, que es su empleador. ¿Bien? ¿Vieron todos los términos técnicos que estamos usando acá, eh? Ojo, 240 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué tipo de renuncias tenemos? La declarada de manera formal, comunicada, es decir, voy, mando efectivamente mi telegrama diciendo me voy, o esta sería de manera expresa o de manera tácita por el comportamiento observado, es decir, una renuncia tácita. No voy a trabajar, me llaman, yo no contesto, me intiman, yo no vuelvo. Bueno, me está renunciando de manera tácita, es decir, dice un abandono de tareas, chao. ¿Sí? Lo que corresponde para hacerlo de manera correcta es que vos lo comuniques de manera escrita, ¿sí? Entonces, la renuncia del trabajador, como es un acto voluntario, ¿sí? O sea, se entiende que el trabajador renuncia de manera voluntaria, puede darse por un acuerdo entre las partes, cuando normalmente se da, que vieron ustedes que les dije yo, se puede romper la relación laboral por acuerdo de voluntades, muchas veces en esos retiros voluntarios o en ese tipo de situaciones, a veces se le pide al trabajador que renuncie a contraprestación de entregarle una parte de la indemnización, un pago o lo que sea. Pero siempre la renuncia tiene que ser algo que tiene que ser voluntaria. El trabajador tiene que entender y saber que va a renunciar a su trabajo y cuáles son las consecuencias de eso, ¿sí? Eh, Siempre va a ser de manera unilateral. El trabajador, por supuesto, que va solito a decir yo voy a renunciar. Es un acto voluntario y que es unilateral. Yo decido irme. ¿Por qué? Porque ya no me gusta, porque acordamos entre nosotros que yo le iba a renunciar, por los motivos que sea, tiene que ser voluntario. O sea, no te pueden obligar a hacerlo, ¿sí? Ese acto voluntario extingue esta relación laboral y para que sea válida debe formalizarse mediante despacho telegráfico o carta documento. Normalmente es un telegrama colacionado, que es el telegrama laboral, que lo cursa personalmente el interesado o bien ante la autoridad administrativa, quien de inmediato notifica al empleador. Te podrías ir al Ministerio de Trabajo y decir, yo quiero cursar mi renuncia, y el Ministerio de Trabajo se comunicaría con tu empleador para hacerla efectiva. Se usa el telegrama obrero, pero podría ir al Ministerio de Trabajo y también sería válido.
Toda renuncia no efectuada en la forma expuesta carecerá de validez. Hasta que, por ejemplo, si es tácita, hasta que no se determine específicamente en que va a renunciar, después de haberlo intimado, notificado y demás cuestiones, ahí recién va a tener los efectos legales. Acá les traigo dos modelos distintos, en el sentido de, este es un telegrama colacionado al telegrama obrero, ¿ves? Telegrama ley, la 237989. Esto es lo que le da gratuidad a las comunicaciones del trabajador hacia su empleador. Se colocan los datos de quien remite, los datos del destinatario, o sea, el empleador, y en general se pone la fecha desde la cual se hace efectivo la renuncia, es decir, renuncio a mi empleo a partir del 13 de noviembre del 2025, datos, firma y nada más, porque la renuncia no requiere que yo exprese una causa, pero si yo quisiera podría expresarla porque a lo mejor para más adelante quiero iniciar algún tipo de acción judicial por ejemplo, acá te mencionan, por ejemplo, la situación de un hostigamiento. Entonces yo lo dejo asentado como para decir, bueno, prepárense porque esto se viene cargado. ¿Sí? Pero de todas maneras la norma no exige que yo exprese una causa ante esa renuncia. ¿Sí? Vean ustedes que esto se hace en el correo a mano con la firma directamente del trabajador, se hace ahí adelante de la persona el correo y eso se manda. ¿Sí? En menos de 24 horas llega. Y el empleador está notificado de mi renuncia. Cuando es una finalización de obra o un contrato por temporada, sí, ya es ahí ya el contrato, digamos, cuando es por temporada, el contrato no se termina, lo que se termina es la temporada esa, entonces se da por terminada esas fechas de trabajo y el contrato se mantiene vigente hasta la próxima temporada. No rompo el contrato en las cosas por temporada. En cambio, en los contratos a plazo fijo, ahí sí el contrato tiene una fecha de expiración y yo tengo que hacer recordar a mi trabajador que a partir de tal momento, tal fecha, eh, este contrato se extingue, ¿sí? Pero acá estamos hablando de una renuncia. La renuncia es yo me voy. En cualquiera de los contratos que haya, contrato por tiempo indeterminado, a plazo fijo, por temporada, por lo que ustedes quieran, si yo me quiero ir en cualquier momento me puedo ir y curso la de renuncia y ahí me pagarán los días trabajados, vacaciones proporcionales y gracias. ¿Sí? Entonces, esto es renuncia. Distinto es cuando yo tengo un contrato que es o a plazo fijo o a temporada. Como les dije recién, el de temporada no se rompe el contrato porque no esté trabajando. El contrato mantiene su situación vigente y recuerdan ustedes que yo tenía que notificar al trabajador, che, acordate que el 1 de enero arrancamos con la temporada de nuevo y el trabajador tiene que decir, sí, voy a volver, no, no voy a volver. Entonces tiene todas esas características. El contrato se mantiene vigente. Yo entiendo que este trabajador de noviembre a marzo trabaja, ¿sí? Y va a volver todos los noviembres y todos los marzos de acá a 3, 4, 5 años, ¿sí? Así que repasen en todo caso las características de los distintos contratos. ¿Está claro? Por supuesto, la liquidación final, yo les dije recién que se da y se abona en cualquier circunstancia en el que el vínculo se rompa, ¿sí? Se despida o se vaya, yo le tengo que pagar los días que me trabajó. Por supuesto que sí. Y las SAC y las vacaciones proporcionales también, porque ese trabajador me prestó tareas por el tiempo que ha sido de este año. ¿Está? Bien. Después tenemos la injuria como causa de despido. Ya estuvimos hablando un poquito de esto. Y acá es que la ley de contrato de trabajo establece como causa de justificación una injuria grave, sin enumerar injurias en particular. ¿Y qué te dice la doctrina? Bueno, las injurias las vamos a tener que entender como un incumplimiento grave a una conducta o a una conducta de prestación. El 242 tiene dos notas distintivas. La violación por una de las partes de alguno de los deberes de prestación o de conducta que se generan como motivo de la relación
y que sea una gravedad este incumplimiento, que sea de tal entidad que no consienta la prosecución de esta relación de trabajo. Es decir, que tiene que ser una injuria grave. Hace 6 meses que no me paga el salario. ¿Para qué estoy viniendo? Es una injuria grave. Es el incumplimiento de una de las obligaciones más importantes que tiene el empleador, por ejemplo, es hacerme el pago del salario, el aporte a mi obra social y a mis contribuciones sociales. ¿Sí? ¿Qué te pide para colocarte en una situación de injuria? El 243 pide que sea una notificación por escrito y con una expresión suficiente de causa. Tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Aparte, ¿para qué? Para que la otra parte pueda defenderse, ¿sí? De que si yo voy a iniciar juicio porque me doy por despedido sin causa, yo tengo que mantener esa explicación de cuál fue el motivo de la injuria grave por la que yo me coloco en despido indirecto y que merezco el pago de mis indemnizaciones. Entonces, la causa tiene que estar expresada cuál fue el motivo de esa injuria. ¿Bien? Bueno, acá todavía figura en el programa, ya vamos a ver que, si lo modifican después. Eh, claro, son todas causas que después uno tiene que sostener en tribunales, ¿no? Eh, Son todos motivos de distracto, por supuesto que sí, pero son todas causas que yo después voy a tener que poder sostener para el pago de la indemnización, ¿sí? Tanto de un lado como del otro, ¿sí? Imagínense ustedes, el empleador que despide porque el trabajador me roba, yo tengo que tener realmente las pruebas y sostener en tribunales que realmente ese trabajador me robó y que ese fue el motivo del despido, porque piensen ustedes que el derecho del trabajador es bastante intuitivo en cuanto a los derechos del trabajador, y el trabajador si se coloca en una situación de despido, por ejemplo, por hostigamiento, lo que sea, va a tener que por lo menos tener alguna prueba, más allá de que la carga probatoria va a estar al empleador, hay que sostener, ¿no es cierto?, el motivo de esa injuria laboral, ¿sí? Pero puede darse. Por eso, recién es lo que acabo de decir yo, más allá que hay una inversión de la carga de la prueba, yo de todas maneras cuando demando tengo que tener mis pruebas eh, para sostener mi demanda. No es que yo voy y digo, ay, sufrí hostigamiento y no tengo ninguna prueba, no tengo ningún testigo, no tengo ningún nada, porque se me cae. ¿Sí? Más allá de la inversión de la carga probatoria, el que alega prueba, nada más que está en mejores posiciones de probar el empleador. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, no piensen ustedes que porque el trabajador tiene mayores derechos, yo voy y presento una demanda y digo, ay, me sentí injuriado, le mandé una carta de documento porque me hostiga. Ajá, bueno, pero para que se trabe la litis, yo tengo que llevar mis pruebas, porque yo siempre lo que alego debo probarlo para demostrarle al juez que tengo razón. Ahora, el empleador siempre va a estar en mejores condiciones de probar, eso es lo que dice la ley, y el empleador que tiene que hacer, demostrar que lo que yo digo es mentira, ¿sí? Pero yo siempre voy a tener que probar de alguna manera que el hostigamiento que yo manifiesto existió, con testigos, con algún mail, no sé, con lo que ustedes imaginen, pero yo las pruebas las tengo que entender. No es que yo voy y digo, páguenme porque soy yo, me hostigaron. No, bueno, sí, pero eso hay que sostenerlo en el tiempo con pruebas para que me den la razón. No es, si bien es protectorio, tampoco es lo que el trabajador diga. No, tampoco están así. ¿Sí? Bien. Bueno, como les venía diciendo, en el programa todavía figura la Ley Nacional de Empleo, todavía tenemos en el programa toda esta parte. Leyes que fueron derogadas con la ley bases, las vamos a ver ahora por encima. Péguenle usted una ley, son leyes cortitas. Eh, Sepan que estaban y que ahora ya no están más, que antes se pagaban, que ahora ya se derogaron y que no se pagan más. Va a depender de la relación laboral, en qué circunstancia está y cuándo se dio el distracto, si es pre o post ley bases, para ver si le aplicamos o no le aplicamos. Eh, pero bueno, la Ley Nacional de Empleo era básicamente la sanción justamente cuando tenía un trabajador que no estaba blanqueado, digamos, o sea que no lo tenía declarado en AFIP,
Bien, no tenía regular a mi trabajador. Tengo un trabajador no registrado. ¿Sí? Eh, Todas se drogó, absolutamente todas. Entonces yo no tenía ni en el libro el artículo 52 ni registro en seguridad social, ni obra social. No tenía nada. Soy un trabajador completamente en negro. ¿Qué te pedía la norma en ese momento? Que vos tenías que intimar. En el momento que vos intimabas a tu empleador, tenías que avisar en ese momento a la AFIP, hoy lo que se conoce como el ARCA, tenías que mandar el mismo telegrama de intimación o de manifestación de que vos estabas en negro desde tal fecha, bla, 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 bla. Se tenía que mandar la carta documento tanto a el empleador como uno exactamente igual a el AFIP de ese momento, para que esa intimación y ese reclamo de esas indemnizaciones fuera válido. Si yo me olvidaba del telegrama a la AFIP, no podía después reclamar estas indemnizaciones. Entonces era importante esta doble intimación. ¿Por qué? Porque yo ponía en conocimiento a la AFIP de la existencia de esta relación laboral en negro. ¿Bien? Eh, ¿Qué cubría esta ley? Aquellas relaciones laborales que estaban sin registrar de manera total o con alguna registración deficiente en el sentido de tenían mal declarada la fecha de ingreso, tenían mal declarado, por ejemplo, el salario. Se le pagaba un salario que registrado era menos y yo de bolsillo le pagaba un poco más, pero esa diferencia era en negro, o tengo menos años de antigüedad declarada de lo que realmente el trabajador tenía. ¿Bien? Todo esto, para decir que me sigue preguntando, está derogado. ¿Sí? Tanto esta ley como la otra ley, no me acuerdo nunca el número, que duplicaba la indemnización por antigüedad por falta de registración, derogada también. ¿Sí? Fueron estas dos normas las que se derogaron, se derogaron las multas, se derogó todo. ¿Sí? Pero bueno, ustedes sépanlo. Eh, las indemnizaciones que se calculaban por la falta de registración tenían que ver con cuál era la parte o sea, cuál era el defecto en la registración y se pagaba en proporción a eso. Si era diferencia de salario, si era diferencias con las tareas prestadas, con lo que sea, se pagaba una parte de ese salario que, no, que faltaba, de esa antigüedad que no estaba computada. ¿Bien? Derogado. La 27742, que es la ley bases, vino a derogar, acá está, eh, la protección de bueno, acá tenemos la protección de la maternidad, esta reforma ya la vimos, el periodo de prueba ya lo vimos, eh, acá hablamos un poquito del despido discriminatorio, tenemos una indemnización agravada sin reinstalación del trabajador, que es lo que había mencionado recién un compañero de ustedes. El fondo de cese laboral en reemplazo de algún punto de la indemnización por despido, el 245, pero esto está promulgado. Hay que ver si ya hay algún gremio que ya se haya acatado, porque esto se tiene que formar, digamos, por acuerdo, ¿no? Se instaura esta figura de los colaboradores, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas o emprendimientos pequeños. La derogación de la multa por falta de registración laboral: se derogan todas las multas previstas en la Ley Nacional de Empleo referida a la falta de registración o registración deficiente. Derogación de la Ley 25323, esta es la que nunca me acuerdo yo, que era de 2 artículos, donde se incrementaban los montos de indemnizaciones en determinados casos, que era por también falta de registración. ¿Bien? Y también se derogó la multa por falta de entrega de certificados de trabajo. ¿Sí? Todo eso se derogó. O sea, que no existe más. ¿Sí? Bueno, como les dije hace un rato, ahora lo que se está empezando a aplicar, por lo menos ya hay un fallo de eso, es pagarle al trabajador eh, una indemnización por los daños y perjuicios por la falta de la registración laboral. Entonces, a falta de multa, ahora puede que se abone a estos trabajadores una indemnización por los daños causados justamente por la falta de registración. Es por lo menos
lo que la jurisprudencia está mandando por el momento. ¿Va a ser así? No lo sabemos, ¿sí? Es de los primeros fallos que hay en relación a esto, ¿sí? Que se aplicó sin multas, digamos, porque ya estaban derogadas, pero que el tribunal dijo, bueno, pero a este trabajador yo lo estoy perjudicando, entonces le dio una indemnización por esos daños y por esos perjuicios. Es lo que hay por el momento, ¿sí? No hay más multa por entrega de certificado, lo que en algún momento lo tengo que buscar, si lo encuentro se los mando. Si no googleen, porque eso salió por todas salió en todos los portales habido y por haber, salió la noticia, pongan ustedes indemnización de daño y perjuicio al trabajador por falta de registración y le va a saltar el toque. Porque salió en cuanto portal ustedes se imaginen, salió. Y la falta de multa por la no entrega de certificados ya en algún punto tiene cierto sentido porque hoy ya está todo online. Ustedes si entran a mi ANSES, tienen el pago de las contribuciones y las cargas sociales y toda la cuestión, entonces ya ustedes los certificados que entregaban eran básicamente las constancias de que habíamos hecho los aportes y las contribuciones y las demás cuestiones, entonces ya es como que el trabajador tiene acceso de manera online a toda la información a tiempo real, porque eso está cargado todos los meses, entonces vos entras y ya sabés si te han pagado eh, las contribuciones del mes pasado, del anterior, entonces como que ya no tenía mucho sentido entregarlas en papel. Fue por eso más que nada, porque ya está más informatizado esa situación y por eso se sacaron esas multas. Esa fue la explicación, digamos. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, entonces, les dejo como siempre aquí la recomendación para aquellos que recién se unen, para aquellos que todavía no lo han aprovechado, que están con ganas de empezar a estudiar, aprovechen el curso, está muy bueno para que vayan estudiando a su ritmo, para agregar mucho más contenido, más material, está todo actualizado, ¿sí? Eh, Muchas gracias, qué bueno que hablo muy bien. Em, Aprovechen y compren el curso, adquiéranlo. Tienen ahí un cuponcito de descuento. Aprovechen para el que está estudiando ahora y rinde en los próximos meses. Aprovechen el curso que está muy bueno. Bien. Así que siempre lo recomendamos. A ver, ahí les dejo el link de cafecito. Aprovechen el curso, la verdad que está muy bueno y aparte ustedes se manejan como ustedes quieran, entonces eso está bueno también. Y después tenemos clases de consultas una vez por mes, que las clases de consultas las tienen conmigo, en donde, bueno, charlamos de lo que el grupo quiera. Yo siempre dejo que el grupo decida si queremos ver un caso práctico, si queremos hacer un resumen de materias, si tienen preguntas, experiencias, siempre está buena, ¿sí? Así que para el que no lo compró, aproveche. Así que la semana que viene terminamos con laboral. Gracias por la pregunta. Terminamos con laboral. Vamos a ver un poquito de gremios, ¿sí? Y con eso cerramos laboral. Y la semana que viene, no, la otra, arrancamos con procesal y vamos a tener una clase de procesal público, una clase de procesal constitucional, salvo que me pidan lo contrario, lo haríamos de esa forma, ¿sí? Salvo que ustedes quieran que hagamos dos clases de procesal administrativo, hacemos dos clases de procesal administrativo, lo charlamos la clase que viene, charlenlo con la almohada y ustedes me dicen y lo manejamos como ustedes quieran, ¿sí? Sí, un embole procesal. Es un embole para ustedes escucharlos, para mí darlo es un embole, pero bueno, es lo que hay. Así que bueno, gente, si no tenemos más dudas, eh, va por la mitad de rendir primero de diciembre. No, pero llegas bien, llegas bien. Eh, Así que bueno, gente, si no tenemos más, los dejo, que descansen. La clase de consulta del curso de FIP2 siempre la hacemos a fin de mes. Siempre suele ser el último sábado del mes. Normalmente son esos los sábados que le damos a la clase de consulta. ¿Sí? Normalmente sábados por la mañana, el último sábado del mes. ¿Sí? Bueno, gente, muchas gracias por haberse conectado. Espero que les haya servido la clase. Un gusto verlos. Que descansen.
Muchas gracias. Nos vemos. Chau, chau.